Hola a todos, prepárense para embarcarse en una aventura inolvidable a través de los siglos de historia y legado que hacen de la Hacienda Montalbán un tesoro inigualable en el corazón de Venezuela. Bienvenidos a un viaje que te transportará a un pasado rico en tradición y a un presente lleno de vida y color. Súbete con nosotros a esta emocionante travesía por la Hacienda Montalbán en Caracas. Comencemos. Desde los primeros días de la colonización, estas tierras a orillas del río Guaire atrajeron a los primeros colonos españoles, marcando así el inicio de una apasionante historia que perdura hasta nuestros días. La Hacienda Montalbán y su vecina, la Hacienda La Vega, han sido testigos del paso del tiempo y de la transformación del paisaje desde sus orígenes hasta la actualidad. Imagina la llegada de los primeros expedicionarios españoles procedentes de los valles de Aragua, cautivados por la belleza de estas tierras a orillas del río Guaire. La ubicación estratégica y la fertilidad del suelo las convirtieron en el lugar ideal para la siembra de diversos cultivos, sentando así las bases de lo que sería una próspera tradición agrícola. Con el paso de los años, el esplendor de la agricultura dio paso al urbanismo, transformando los campos en calles y avenidas donde hoy se alzan casas y edificios. Montalbán, junto con las urbanizaciones El Paraíso y Colinas de Vista Alegre, se han convertido en uno de los enclaves residenciales más exclusivos y codiciados del suroeste de Caracas, conservando así la historia y el legado de aquellos primeros días de la colonización. Este hilo conductor histórico que nos conecta con las raíces de Montalbán nos recuerda la importancia de valorar y preservar el legado de aquellos que llegaron aquí hace siglos en busca de un nuevo comienzo. Vamos a sumergirnos en la atmósfera mágica y llena de historia que rodea la Hacienda Montalbán. Desde la imponente casa de la Hacienda La Vega, la residencia más antigua de Venezuela, que ha sido testigo de siglos de historias y secretos de la familia Herrera, hasta los restos de la casa de la Hacienda Montalbán, originalmente dedicada a la producción de caña de azúcar, cuyas ruinas hoy se erigen en la avenida principal de la urbanización Montalbán. Adentrándonos en las estructuras que conforman la Hacienda Montalbán, podemos vislumbrar cómo el paso del tiempo ha transformado este lugar de producción de caña de azúcar en un entorno que ahora alberga al complejo de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Las ruinas y espacios conservados nos transportan a épocas pasadas, donde la actividad agrícola era el corazón de esta hacienda. Hoy en día, las antiguas áreas de cultivo, los caminos y canales de riego de la hacienda son testigos mudos de un pasado lleno de trabajo y esfuerzo. Las urbanizaciones Montalbán III y Juan Pablo II han tomado el relevo de las tierras antes dedicadas al cultivo de la caña, manteniendo viva la historia y el legado de este lugar emblemático. Este contraste entre la antigua gloria agrícola y la modernidad de las urbanizaciones actuales crean una atmósfera única en Montalbán, donde el pasado y el presente se entrelazan para contarnos la historia de un lugar que ha evolucionado con el tiempo, pero que aún conserva el encanto y la magia de sus orígenes coloniales. El crecimiento vertiginoso de Montalbán en los años 60 marcó el inicio de una nueva era para estas tierras, viendo emerger calles y avenidas entre los campos donde antes se cultivaba la caña de azúcar. Esta evolución urbana no solo trajo consigo el surgimiento de espacios residenciales, sino que también vio florecer una rica diversidad cultural, con la llegada de las familias de clase media, media alta y alta, junto con una destacada comunidad de origen italiano. Este crisol cultural ha infundido a Montalbán con una energía vibrante y ecléctica, convirtiéndola en un microcosmos de la Universidad venezolana. Pero Montalbán no solo es un lugar de viviendas y avenidas, es también un centro educativo y cultural de renombre. Desde las tres majestuosas iglesias que dominan su paisaje hasta la imponente Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, y otros centros educativos notables,
Montalbán respira conocimiento, fe y arte. Sus calles albergan centros comerciales, centros médicos y espacios culturales de renombre, sirviendo como refugio para la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el imponente velódromo Theo Capriles. Esto es una crónica de Montalbán, su pasado y presente, que representa una promesa de un futuro lleno de oportunidades y crecimiento. Es un lugar donde la historia se abraza con el presente, donde la diversidad es celebrada y donde la educación y la cultura florecen en cada rincón. Es más que un enclave residencial, es un hogar para el alma de Venezuela. En el año de 1983 se celebraron los Juegos Deportivos Panamericanos aquí en Caracas y por supuesto que las instalaciones del velódromo Theo Capriles albergaron las competencias de ciclismo. Yo tuve una participación activa en este evento, pero no como ciclista de competencia. Formé parte del personal de protocolo del evento, ya que la Asociación Scout de Venezuela era una de las organizaciones invitadas para este fin, y yo era miembro activo de ella. Yo contaba con apenas 17 años de edad y formar parte de un evento de esta envergadura fue una experiencia enorme y muy grata para mí y quienes me acompañaron. Conocer y compartir con los deportistas de la época fue muy enriquecedor. Desde los albores de la colonización, las tierras a orillas del río Guaire, en Montalbán, han sido un imán para los pioneros españoles, marcando así el principio de una historia fascinante que se extiende hasta nuestros días. La hacienda Montalbán y La Vega, testigos del paso del tiempo, han sido piedras angulares en la evolución del paisaje desde tiempos remotos hasta la actualidad. A lo largo de los años, la grandeza agrícola se dio ante el avance del urbanismo, transformando los campos en calles y avenidas, donde hoy se erigen viviendas y edificios. Montalbán, junto con las urbanizaciones El Paraíso y Colinas de Vistalegre, se han erigido como uno de los enclaves residenciales más exclusivos y codiciados del suroeste de Caracas, preservando así la historia y el legado de estos primeros días de la colonización. Este hilo histórico que conecta con las raíces de Montalbán nos invita a valorar y preservar el legado de aquellos visionarios que llegaron aquí en busca de nuevas oportunidades, asegurando que su legado perdure para las generaciones venideras. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia y el legado de la hacienda Montalbán, tanto como yo al guiarte a lo largo de este recorrido. Si te ha fascinado esta narrativa tanto como a mí al compartirla, te invito a que te sumerjas aún más en el encanto de este lugar. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y déjame saber tus aspectos que has encontrado más intrigantes. No olvides darles un me gusta, activa la campanita de notificación para que no te pierdas una próxima aventura y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Queridos caminantes, ha sido un honor compartir con ustedes esta inolvidable travesía por las tierras de la hacienda Montalbán, un lugar que ha sido testigo de la transformación del tiempo y que sigue conservando la esencia de su pasado en medio de la modernidad. Al adentrarnos en esta experiencia, nos hemos deleitado con la magia de su historia y hemos sentido la energía de un lugar impregnado de legado y vitalidad. Espero que esta experiencia haya avivado un nuevo aprecio en ustedes por la riqueza histórica y cultura de Montalbán, así como por la importancia de preservar el patrimonio que nos rodea. Nuestro paso por este lugar nos ha recordado la importancia de aprender de la historia, valorar la tradición y esforzarnos por conservar la identidad única de cada espacio. Agradezco profundamente tu compañía en este viaje y guardo con entusiasmo la próxima oportunidad de explorar juntos nuevos destinos y descubrir los tesoros que aguardan por ser revelados. Hasta la próxima aventura. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video.
Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.